Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde Encuentros Virtuales Creativos les damos la bienvenida al Domingo de Reflexión. Soy Cecilia Herrera Martínez y en este momento tenemos el agrado de quien comparte su forma de ver desde el punto de vista de nosotros o de ella, de su experiencia, lo que es la intuición. Alexandra Cortés, bienvenida. Ella es ambientalista de profesión, especializada en manejo y gestión de recursos naturales, renovables, medio ambiente y desarrollo sostenible, cofundadora de una propuesta llamada Literarte Fusión, que fusiona elementos literarios en otras disciplinas, asesorías, consultorías, talleres, emprendimiento, finanzas, nuevos conceptos adaptativos, entre otros. Diplomado en escritura creativa, escritora de algunos géneros literarios y textos híbridos. Bienvenida, Alexandra. Es un gusto poder compartir contigo esta reflexión que vamos a ir implementando para todo nuestro crecimiento, desarrollo o alimento espiritual para que nuestra humanidad vaya en mejoría, adelantando nuestro conocimiento cada día. Aquí estamos con lo que es la intuición. Alexandra, ¿qué sería la intuición para ti? Bueno, un saludo para todos, gracias a ustedes por la invitación, es un placer poder compartir con todos. Y bueno, la intuición para mí es un don, es una parte que si bien todos la tenemos, no todos la desarrollamos ni la manejamos de la misma forma y a veces la dejamos de lado o a veces no sabemos cómo interpretarla. Es una cuestión subjetiva, es inmaterial, no tiene nada que ver con la racionalidad o con la razón o objetividad del ser humano, simplemente es algo que viene instantáneamente cuando vas a hacer algún negocio o alguna circunstancia, vas a ir a algún sitio y viene sin pensarlo y te da como ese, digámoslo así, entre comillas, presentimiento de que puede ser bueno, puede ser malo, etcétera, etcétera. En Así general. es como una chispa que yo lo interpreto como un ojito aquí, que de Es como pronto una corazonada y de como hecho científicamente dicen eso, Ceci. Mira, dicen científicamente que es como que está en la glándula pineal, en el centro, como tú dices, lo que llama en otras culturas, en otras creencias lo llaman el tercer ojo. Entonces aquí científicamente se llama, es eso, que es un don especial que está activado y se encuentra justo en medio de las dos cejas de la frente, la glándula pineal, así es. es impresionante como el ser humano, siendo un ser animal, lo vamos perdiendo, porque en la naturaleza todos los animales lo tienen, es la forma de detectar, sea el peligro, sea dónde están los alimentos, sea dónde tienen que emigrar. Entonces nosotros en qué momento lo fuimos perdiendo, porque es como percibir, es como, aparte del tercer ojo, es como que nuestro olfato también detecta, detecta cuando hay peligro, cuando hay un momento de que debes de tomar pausa. Entonces, creo que esto, ¿qué te parece? ¿Tú crees que cuando vamos aumentando en edad, vamos teniendo más intuición o esto ya viene con el ser, con las experiencias que hayan vivido antes? Bueno, yo pienso que la intuición va muy ligada al conocimiento, a las experiencias. Entonces, entre más experiencias y más conocimiento tengas, esa intuición se puede enriquecer muchísimo más, desarrollar más y visualizar de una manera mucho más profunda, ¿no? Y entenderla, porque hay que entenderla. Hay gente de pronto que la tiene, pero no la entiende. Y en cuanto a lo que hablabas de los animales, es muy, muy bonito. Los animales son muy instintivos, entonces lo que ellos tienen, ese instinto de conservación, es muy parecido a la intuición, pero realmente no es intuición, es instinto, porque la intuición es algo mucho más que solamente está en los humanos. Entonces Ajá. es un fenómeno, digámoslo entre comillas,
que pasa entre nosotros, pero no es como esa corazonada, ese sentir instantáneo de que tienes que analizar, de que tienes que pensar, reflexionar, porque la intuición no es necesariamente reflexionar ni análisis. Para eso hay que pautarlo y empezar a uno a decir, ¿será que hacerle caso a esa intuición para poder procesar esto? Y con el tiempo, con los años, eso depende también de ciertos problemas cognitivos, además de ciertos problemas mentales, porque a veces también surge esta problemática y se tergiversa completamente el sentido y el nombre de la intuición. Hay que recordar que la intuición no es como una bolita de cristal a la que Ujú, se le pregunta o que ahí sale. Es como un rayo de luz que llega a ujú. nuestra mente y nos alarma y es o no es. Entonces tengo yo la experiencia de con la edad ya no estar a ciegas ante una oferta, ante algo que nos pareciera hermoso, de llegar así como que lejos. Hay que tener como, al menos a mí, mi experiencia me pasó de tener pausa, de analizar y esperar. Ujú. No tener prisa en llegar, sino tener bien definido. A veces hay desvíos en nuestro camino, pero si tenemos la intuición de que igual voy a llegar, pues vamos con calma y así le hago caso a mi intuición. No lanzarnos sin saber dónde vamos a parar. Entonces, ¿qué opinas en cuanto a que las mujeres tenemos más intuición o eso no es tan así? O cuando somos madres también tenemos mucha intuición. ¿Qué experiencia tienes de eso? Bueno, yo pienso que de pronto no es que tengamos más intuición, sino que nos dejamos llevar más por la intuición. Los hombres de pronto no le hacen tanto caso y como tú dices, como madres y esto, pues somos más propensas a que se desarrolle esa inteligencia intuitiva. Entonces, ese yo pienso que sería el punto clave. No es que tengamos más, sino que de pronto también por nuestra sensibilidad y otros factores añadidos, se desarrolla con mayor influencia la intuición. Ujú. ¿Cómo podríamos conectar las personas que no perciben que tienen intuición? ¿Cómo podrían ellos detectar que eso es una intuición o que es simplemente un como deseo, como porque no es lo mismo desear como que o que tener una imaginación de crear algo a Ujú. cuando tienes la certeza de que eso va a pasar, de que voy por buen camino porque ese es el correcto, porque tengo esa sensación de que ahí es el camino. Exacto. Tú decías algo muy importante anteriormente, que es la cuestión eh, de que la intuición es el sexto sentido, o es llamado el sexto sentido. Es algo muy bonito, muy espiritual y existen cuatro tipos de mencionados científicamente y corroborados de este tipo de intuición. El emocional, que es cuando tú conoces a alguien y más o menos ya sabes por qué está pasando y todo. Está el psíquico, el mental y está el espiritual, que este también lo utilizan mucho los budistas. Para lo que tú dices de desarrollar la intuición, de pronto hay que empezar por querer hacerlo, por querer capacitarse en el sentido de desarrollarla más, porque de pronto a veces la gente lo tiene es como temores o como miedos, no lo encarrila bien por donde debe ser. Entonces, esta parte, por ejemplo, de estas creencias orientales utiliza mucho la meditación y la meditación es una forma de desarrollar la intuición de una manera más certera. Aunque también, como tú decías, no hay que pasar a que vamos a poner la intuición como si es una magia o es algo esotérico, esto porque no es así. La intuición es de todos y la tenemos todos. Que unos le hagamos más caso, la tengamos más desarrollada, es una cosa diferente. Creo que nacemos con la intuición, porque he visto Ujú, niños que rechazan a otras personas porque ellos perciben como esa energía de poco amor que tienen hacia los demás. Hay personas adultas que rechazan a los niños en cuanto lloran y todo, y los niños lo perciben. Entonces, ¿qué es? Que nosotros todos nacemos y lo vamos perdiendo. Yo creo que es así. Lo perdemos por el temor, porque a veces de pequeño también no nos hacen caso cuando tenemos esa intuición, no nos hacen caso los adultos.
pero lo podemos recuperar, lo podemos cultivar ya cuando estamos, creo que cuando más estamos dispuestos a cuidarnos a nosotros mismos, creo que se despierta esa luz de la intuición, porque tienes que valerte por tus propios sensaciones para salir adelante, para no caer en el abismo, como digo yo. A veces teniendo pausa, a veces no como los toros o los caballos, algo así que le cierran y tiene que ir por esa vía, sino abrir el conocimiento, abrir la, la pausa interna. Si le vamos a agregar temor, si presiento algo y le ponemos el temor, no le hacemos caso, allí es el problema porque como que eso se debilita y ya no nos va a llamar la atención. Es, como dije al inicio, es como esa luz que se enciende, pero si con el temor la apagamos constantemente, pues ya no va a funcionar. Exacto, se puede tergiversar. Ajá, tampoco tenemos que caer en esto de que todo, toda cosa que pasa a nuestro alrededor ya es como percibir siempre lo malo. Y no siempre es así. La intuición también es percibir que estamos en el camino correcto. Desde mi experiencia, la intuición es como, en mi caso pasó, es como tener la certeza, como la fe de no caer en la desconfianza, en el temor, en el miedo. Entonces, como en mi experiencia, yo nunca pensé que eran mis últimos días. Es como que tenía esa lucecita siempre prendida, esa intuición y no estar en angustia, porque eso evita que uno la pueda ver. Así es Entonces, verdad, eso. ¿Qué más tienes toda la razón. nos puedes aportar en cuanto a tu intuición de ser mamá, de la experiencia con tus hijos? ¿Alguna experiencia así que te marcó por Claro tener que sí. intuición? Sí, quiero contarles que Howard Gardner nos habla de la necesidad de desarrollar un tipo de inteligencia intuitiva, ¿sí? Porque esto nos hace más receptivos a nuestro interior. Entonces, por eso es que lo que te hablaba anteriormente del conocimiento, de las experiencias, del trabajo cognitivo es muy importante para que se relacione esa parte íntima con todo ese conocimiento y experiencias. Así somos, manejamos mejor y entendemos mejor la intuición que a veces la tergiversamos. Pues yo creo que casi todos como seres humanos hemos tenido experiencias y hemos tenido ese aviso o esa corazonada que decimos a veces de que puede pasar algo, o siempre lo tenemos de pronto con nuestros hijos, como dice, yo tengo una sola hija, pero sí, obviamente es mucho más difícil porque uno está, todo lo 100% está ahí volcado a ese ser, ¿no? A que esté bien, a que le vaya bien, a que haga las mejores elecciones y todo. Y uno como mamá a veces en ese temor, en ese miedo de que cometan errores, pues a veces se puede equivocar. Entonces la intuición como mamá es muy importante y muchas veces es certera, pero también nos podemos equivocar con ese que tú decías, el miedo, el temor a que pase algo malo. Entonces puede generar ese bloqueo también. Eso es así. Así es, a veces es como no confiar en el destino que le corresponde a nuestros Ujú. hijos, pero la intuición la percibo cuando no ponernos en contra de lo que nuestros hijos desean. Y a veces yo al menos lo olvidé en el sentido de que uno los debe descubrir de niños y a veces los pasamos por alto. Entonces de niño, ¿a qué se dedica más a jugar? Entonces, no, olvidamos esa intuición por lo que dice la sociedad, que tienen que ir al colegio, que tienen que elegir una profesión. Entonces, ¿qué es? Tengo un hijo ahí artista que lo quisimos poner a que haga otras cosas y resulta que él siempre se inclina al arte, a la pintura, a hacer, es muy creativo en aprender él por sí solo. Entonces, ese instinto creo que uno a veces lo pierde en no apoyarlos en eso que uno ve. Entonces, es que recomendamos a que hagamos caso a nuestra intuición y que no siempre la intuición es negativa.
a veces la intuición es como un libro que abres y te da una buena o un mensaje. No siempre es negativo, a veces es muy positivo. Y también dice que podría ser que esta intuición como que despierta cuando nosotros nos despertamos. Por ejemplo, para escribir mi libro, no tuve prisa en hacerlo porque soy de sentir cuando uno siente el temor, el estrés, como que no es el momento. Ujú, Entonces, cuando está todo que fluye, entonces allí va, tranquila, no te tiene que provocar estrés ningún proyecto. Como tú tienes ese proyecto, tuviste esa intuición ujú. de que eso es lo idóneo en este tiempo. Entonces, así es. A veces nuestro temor nos limita y no seguimos esa intuición, pero la podemos cultivar y ¿de qué otra forma vamos a hacerle caso? ¿De qué otra Sí. forma? La intuición es muy hermosa porque siempre nos ayuda a veces a tomar decisiones. Hay ciertas cosas que uno dice, hay un proyecto, por ejemplo, y yo quiero desarrollar este proyecto, tengo dudas, pero además de eso no tengo seguridad en muchos aspectos. Y cuando ya se llega el momento de decidir, voy a firmar este contrato, voy a hacer este proyecto, viene esa intuición, porque esa viene momentáneamente, ya no está ahí todo el tiempo. Entonces viene a decirte, mejor espérate, mejor no lo hagas, como ese sentir así como esa inconformidad o esa cuestión de no tener la seguridad. Entonces tú dices, bueno, tengo que replantearlo, tengo que analizarlo más profundamente. Entonces es como ese abrir y ese despertar a que debes pensar mejor las cosas, analizarlo mejor y mirarlas desde todos los puntos de vista para ver la viabilidad. En este caso, como les hablo de un proyecto, ¿no? Y así en diferentes cosas de la vida, ¿no? En lo laboral, en las relaciones amistosas también, porque a veces percibimos de otra persona, intuimos que no están siendo sinceras con nosotros, ¿sí? Que no son sinceras, que no son leales. Muchas veces tenemos razón, muchas veces también podemos equivocarnos en el afán o en el miedo o el temor de que podemos estar predispuestos, como se diría, Así pero es. puede ser así. Ajá. A veces por las experiencias pasadas Ujú. nos pone como un cerco y nos cubrimos y no. Pero es verdad, la intuición al menos siempre me ha sido certera y, y muchas veces no le he hecho caso. Y entonces me he dado duro contra la pared porque digo yo, ay, no, si a mí me lo dijo mi intuición. Entonces es cuándo hacerle caso y cuándo no. Y la cuestión es que debemos conocernos internamente. Para eso tenemos que meditar nosotros a solas, hacernos una introspección, un autoanálisis para conocernos puntos positivos, negativos, conocernos bien, porque suena, de pronto mucha gente no lo entendería o diría, pero ¿cómo? Yo me conozco, yo tengo un carácter así, yo tengo una... Pero es mucho más que eso, es muchísimo más y nosotros tenemos muchas cosas y muchos puntos que a veces no los desciframos ni siquiera nosotros mismos. Por eso es tan importante ese análisis profundo del yo, del ser. Entonces ahí es donde esa intuición de pronto se va a canalizar de una mejor forma y la vamos a comprender mejor. Así es, también el estar como en calma con nuestra mente, no acelerarla, no tratar de que sucedan las cosas como nosotros queremos. Entonces, eso es seguir como el flujo de un río que no siempre va en línea recta. Entonces, es que se va dando y para que se vaya dando a como debe de ser, nosotros tenemos esa paz, esa calma. Pero si mientras estoy acelerando a que sea como yo quiero, voy a estar tensa, voy a estar en estrés. Entonces eso de ahí quiere decir, eso me está diciendo mucho, mi intuición, pero si la confundo con el deseo, con la prisa, con el fin del proyecto, con lo que voy a obtener, a veces no le escuchamos. Entonces es eso, tener el control de tener como abierto
ese olfato y percibirlo y hacerle caso, porque muchas veces uno lo percibe y va ahí a ciegas y dice, no, no, mi deseo es este, y ahí fallamos. Así es. Tú has escuchado que mucha gente es arriesgada. No, es que yo tengo que arriesgar porque no gano nada si no lo arriesgo. Entonces se van y ni siquiera hacen caso absolutamente a nada, sino simplemente van detrás de lo que quieren y muchas veces, bueno, por casualidad, por causalidad, por lo que sea, lo logran, pero muchas veces fracasan en ese intento o tienen malas experiencias. Entonces la intuición es una inteligencia y es un don y es algo muy hermoso que tenemos que cultivar, que tenemos que canalizar, que tenemos que darle como información, como experiencias para que esa parte interior, porque es una parte interior que está ahí, como tú dices, como un bombillito que se prende y nos ayuda a tomar buenas elecciones, no puede confundirse con otros sentimientos que pueden trancarnos ese libre desarrollo de esa actitud hermosa intuitiva. Entonces hay que tener pues como esa percepción de qué es la intuición y separarla de otros componentes que nos pueden obstaculizar. Muy bien, muchas gracias Alexandra y maravilloso esta reflexión, pues vamos a alimentar la intuición porque por ahí está desnutrida, entonces es hacerle caso sin hacerla a un lado ni ponerla delante de nuestros deseos. Y creo que hasta hoy tenemos esta reflexión para ir creciendo, alimentando este espíritu y ser cada día mejor. Muchas gracias, Alexandra, y le damos gracias a Encuentros Virtuales Creativos por permitirnos transmitir esta hermosa reflexión. Hasta el próximo programa. Gracias a ti a Encuentros Virtuales. Gracias.